soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Muy bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy les propongo que hablemos del trauma. Este término, esta noción tan controvertida y tan largamente desarrollada, tanto por Freud como para Lacan en algunas de sus referencias, aunque no se haya detenido mucho en el desarrollo específico con este nombre de lo traumático, pero que sí podríamos decir que desde los desarrollos freudianos en adelante, la conceptualización sobre el trauma, sobre lo traumático, han ido cambiando. Y del mismo modo también los modos de considerar el hacer de los psicoanalistas al respecto. Podemos comenzar diciendo que lo traumático no puede situarse en términos, digamos, universales, ¿no? Ya que un acontecimiento que podría ser banal podría tener un valor traumático. Del mismo modo que una vivencia denominada traumática, podemos decir que se puede situar como tal a partir de que deje huellas duraderas, ¿no? Que se repitan y que en todo caso pongan en juego la repetición de algo que resultó doloroso, insoportable, intramitable psíquicamente. Estos desarrollos formaron fundamentalmente parte de los comienzos freudianos, ¿no? En torno al postulado del aparato psíquico, como se acordarán. Freud empezó estudiando el origen traumático, ¿no? De las llamadas neurosis, y fue entonces que descubrió que los síntomas eran la expresión del conflicto que había provocado una representación, ¿no? Una representación ligada a una vivencia traumática, olvidada, ignorada, ¿no? De aquello traumático. Y es precisamente en ese extenso recorrido y enseñanza que desarrolló diferentes conceptualizaciones del trauma. Comenzó por situar el trauma como una vivencia efectivamente acontecida, ¿no? Luego, a partir del proyecto Una psicología para neurólogos, en el caso Emma, sitúa que en verdad es el recuerdo de una vivencia, ¿no? Que no ha sido traumática en su momento. Lo que deviene traumático específicamente es entonces por la acción del recuerdo que podría evocarla, ¿no? Es decir, que ahí hablábamos del trauma en dos tiempos, ¿no? Una segunda vivencia que despierta nexos lógicos y entonces deviene traumático lo que originalmente no lo era. Tiempos, podríamos decir estos, en los que Freud situaba que detrás de los síntomas hay un trauma y que ese trauma era específicamente de índole sexual. Luego de estos desarrollos iniciales, y en la carta 59 a Fliess, cuando Freud le dice que ya no cree en sus histéricas, ¿no? Comienza a situar que no se trata de escenas acontecidas en la realidad, sino de fantasías que tomarán un papel central en la vida del individuo. Y aquí el hecho fundamental es que Freud no deja de darles importancia porque no hayan ocurrido en la realidad, ¿no? Entonces va a tomar a estas fantasías como intermediarias en la vía de formación de síntomas, en la etiología de los síntomas, un lugar protagónico respecto de la función intermediaria de las fantasías. Entonces es importante situar que una diferencia fundamental es considerar a lo traumático como lo que puede poner en juego un mecanismo psíquico orientado por la defensa, ¿sí? O la represión, y otra, muy diferente, es ubicar lo traumático en el sentido de cierta cuantía que desborda la capacidad del aparato psíquico de tramitar un acontecimiento. Dicho de otro modo, lo intolerable de una representación hace que el síntoma entonces funcione como un resultado de la defensa, destacando que por supuesto no todos los sujetos van a responder del mismo modo frente a lo denominado traumático. En el proyecto de Una psicología para neurólogos, entonces, Freud, que analiza el caso Emma que recién mencionábamos, elabora su teoría del aprecup, ¿no? Es decir, el trauma se produce en la pubertad
cuando el acontecimiento, que en principio es vivido como sin sentido, es interpretado como sexual, dando lugar a los desarrollos del trauma, ¿sí? Como mencionábamos, en 2 tiempos. En cualquier caso, lo que está puesto en juego entonces es la imposibilidad de una descarga de tinte sexual. Ahora bien, me parece importante destacar, para poder retomar estas cuestiones un poquito más adelante, que en estos desarrollos se presenta la hipótesis de que se produce una fijación pulsional, ¿no? Una fijación pulsional que podríamos decir está enlazada con la vivencia. Va a ser a partir de 1920 que Freud se ocupa de las neurosis de guerra, ¿no? Y retoma la vivencia traumática, que ya no es de carácter sexual, sino que se trata de una vivencia que pone en peligro real la vida del sujeto. Y en torno a este punto desarrolla entonces un tipo de repetición, que no es la misma que había planteado hasta entonces, ¿no? Entonces toma relevancia el término compulsión de repetición para ubicar ahí la insistencia del aparato psíquico en el intento de ligar la energía psíquica, ¿no? Que sitúa precisamente ese valor recurrente como intento de ligadura o de tramitación. Es ahí que la repetición de la escena traumática se producía a través de las pesadillas, los llamados sueños traumáticos, ¿no? Pero que esa repetición precisamente se instaura más allá del principio del placer. La cuestión es qué entendemos por repetición, ¿no? Hay una diferencia importante entre la repetición o la insistencia, ¿no? En ese punto. Me parece que ahí hay algo que nos puede dar la pista. Entonces, estas experiencias que parecen contradecir la teoría del primer principio, que era el principio del placer, van a dar lugar a una teorización del trauma relacionado con el componente mortífero de la pulsión, con la pulsión de muerte, que efectivamente es en torno a la cual Freud puede sustentar ese más allá del principio del placer, ¿no? Entonces, en esta compulsión a la repetición, la que causará en todo caso la tendencia de repetir una y otra vez aquello que no fue plausible de representarse, en la conferencia 18, digamos, de la serie introductoria, Freud se ocupa ahí de la fijación al trauma, ¿no? La fijación al trauma denominado lo inconsciente. Y ahí Freud dice que la expresión traumática la va a utilizar para referir a una vivencia que en un breve lapso de tiempo provocaría en la vida anímica un exceso, ¿no? ¿Un exceso de qué? Un exceso en la intensidad. Recuerden que en ese momento Freud hablaba de la intensidad de estímulo, ¿no? Entonces, produciría un exceso de esa intensidad de estímulo que impediría su tramitación por las vías habituales, ¿no? Fracasaría en esas vías habituales y normales. Ahora pasemos a la cuestión del trauma, podríamos decir, orientado desde la enseñanza de Lacan. Lacan va a dar una interpretación distinta al carácter de lo traumático, ¿no? Porque no se va a referir a lo traumático de la sexualidad en los mismos términos en los que lo hacía Freud, sino que va a decir que hay un agujero en lo simbólico para decir lo sexual en el ser hablante, ¿no? Es decir, que ese famoso aforismo que conocemos como no hay relación sexual, no hay nada en el instinto que nos diga cómo abordar la cuestión de la sexuación. Entonces, los llamados problemas del ser, ¿no? en el ser humano, en el ser hablante, vienen del hecho de que somos seres de lenguaje, ¿no? Que la entrada en el campo del lenguaje supone la pérdida del instinto y, por tanto, de las respuestas que podemos encontrar sobre cómo arreglárnoslas, ¿no? Con el cuerpo y la sexualidad. Tenemos entonces, digamos que en este punto, el arreglo, o estamos compelidos a arreglárnoslas con el lenguaje, ¿no? Con el inconveniente de que hay un problema de estructura, ¿no? Que no todo puede ser dicho, que hay ciertas experiencias que encuentran una dificultad para ser simbolizadas.
y que constituyen, ¿no?, es precisamente los grandes problemas del ser humano, ¿no? La sexualidad, cómo ser una mujer, cómo responder allí, ¿no?, como hombre, qué sucede con la filiación, la muerte, etc. Entonces el trauma es lo que no puede ser simbolizado. Hay trauma porque no hay palabras para decir una determinada experiencia en el cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, la teoría del trauma en Lacan no se limita a hacer del trauma una contingencia, ¿no? Por supuesto que después las contingencias se enlazan a esto, desde ya. Pero, digamos, no se trata de algo que puede suceder o no, ¿no? Ni mucho menos se va a limitar al acontecimiento que puede llamarse traumático en el sentido general, ¿no? El trauma para Lacan no está causado por un hecho traumático en sí, por un acontecimiento puntual, sino por la ausencia de un cierto saber para hacer, ¿no?, con el cuerpo, el goce y el lenguaje. En toda experiencia humana podríamos decir que hay un momento en que determinada experiencia no alcanza a ser pasada por el lenguaje. Un momento en el que no hay palabras, ¿no?, que no se puede nombrar. Y que entonces esto produce una marca que en principio es una marca de intensidad, que toca el cuerpo y se fija. Pero la fijación sola no es la causa de la neurosis, ¿no? Es decir, que se requiere de que intervenga la represión, como decía Freud, ¿no?, sobre esa causa. Y esta va a ser, por lo menos para Freud, la matriz de la formación de los síntomas. El traumatismo entonces significa que hay un hecho que no se integra, ¿no? Un hecho sin sentido, que va a quedar fijado, por supuesto, pero que en todo caso algo de esa marca, ¿no?, cobrará o no un sentido que luego pueda articularse, ¿no? Entonces podríamos decir que hay un hecho, algo que se pueda decir, y el sentido, ¿no?, en torno a esa marca. Esa marca es de ahí en adelante la que llama a una repetición del acontecimiento traumático. Ahora bien, en la vida de cada cual, como decíamos, hay lo que no pudo ser atrapado dentro de las coordenadas simbólicas, ¿no? Y sobre todo podríamos entender que el trauma es la experiencia humana de desamparo primitivo, que no se trata del trauma del nacimiento, aquel que se ubicaba como trauma del nacimiento en términos de lo que ubicaba Otto Rank, sino de que el lenguaje no alcanza para decirlo todo, ¿no? Entonces el sujeto se defiende de eso, ¿no? ¿Cómo se defiende? Lo sabemos, a través del síntoma, del fantasma, ¿no?, y de todos los revestimientos llamados imaginarios. Ahora bien, avancemos un poco más en pensar que en muchas ocasiones lo traumático es efectivamente del orden de un acontecimiento que indica que el aparato psíquico se ve sobrepasado en sus umbrales de tramitación, de la posibilidad de ligar la energía psíquica, como decíamos. Y en este punto, por supuesto, grandiosos son los aportes de François Dawan respecto del paradigma de lo traumático en psicoanálisis, el análisis, digamos, del trauma y su teoría sobre la banalización del mal, que de paso estamos anticipando la primera tertulia internacional con respecto, entre otras cosas, a estos temas. Y que en todo caso hace que se considere respecto de la política, ¿no?, la relación, por ejemplo, con las víctimas de catástrofes y qué sucede en todo caso allí con el lazo social, ¿no? Es decir, que existen desde la perspectiva de Dawan problemas psicológicos, ¿no?, las locuras, la psicosis, que se tienden a individualizar, pero que en realidad reflejan cuestiones que acontecen en el marco de las relaciones sociales, ¿no? Algo así como que van a responder a fracturas del lazo social, ¿no? Entonces, me parece que se hace preciso un sistema de representaciones, en principio que no oponga lo individual a lo colectivo para pensar esta dimensión del trauma, ¿no?, y la ideología dominante de los discursos, por supuesto, hegemónicos que ya conocemos. Entonces, lo distintivo del valor traumático que me interesa entonces destacar es que no solamente que su característica saliente va a ser una compulsión repetitiva, ¿no?,
el fracaso de la ligadura y que se resiste a entrar en la cuenta, sino que se trata de un acontecimiento que no puede ubicarse en una serie, que no puede entramarse en el sentido, tampoco en el entramado social, que no es menos importante, ¿no? Incluso tenemos los desarrollos de Sylvia Bleichmar entre lo psíquico y lo subjetivo, esa diferencia fundamental, porque ella sitúa que la subjetividad no abarca la totalidad del psiquismo y que justamente la subjetividad se va a caracterizar por ese modo reflexivo de posición subjetiva, ¿no? Esto es, que no escapa a las coordenadas espacio-tiempo, ¿no? A diferencia del aparato psíquico, que es atemporal si nos referimos al inconsciente, ¿no? Entonces se trata de que lo traumático no puede siquiera servirse de una escena, ¿no? Se trata de un acontecimiento, podríamos decir, sin borde. Entonces, me parece que lo que se hace necesario considerar acá es que entonces hay una dimensión de lo traumático al que hay que darle un marco en la historización, ¿sí? Un trabajo que requiere efectivamente del armado, ¿sí? De la construcción en torno a eso que no se puede simbolizar, en torno a eso que no se puede tramitar. Y entonces, en esta idea, por supuesto, del acontecimiento traumático, teorizaciones de las cuales ustedes saben que también aquí tenemos a nuestra embajadora, que es Gaby Insúa, y que muchas veces nos ha brindado grandes aportes en este punto, cuando dice que efectivamente de lo que se trata es de la construcción de un borde en torno a eso que no se puede simbolizar, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, lo que me interesa situar es que en la construcción que vamos armando, en las construcciones que se van estableciendo para hacerle lugar a esas subjetividades en torno a las catástrofes, en torno a este otro valor de lo traumático, hay que hacerle lugar a la subjetividad de la época, ¿no? Y dicho esto, podríamos decir que implica correr el riesgo de hacer del psicoanálisis una experiencia que vaya más allá de lo intelectual, ¿no? En este punto habitamos lo social en un momento histórico determinado, estamos comprometidos también a poner en evidencia los discursos dominantes y opresivos, con esa bestial pretensión de hegemonía que intentan asesinar las voces de la subjetividad. Y entonces acá viene de qué nos ocupamos los analistas. En algunas ocasiones efectivamente de lo que nos ocupamos es de la soledad, ¿no? Esa que decimos que es estructural, que puede precisamente en el lazo social, si bien por supuesto no resolverse, sí transitarse, sí alojarse, ¿no? Recordemos que una de las manifestaciones más patéticas del goce es la de prescindir del otro. Y en este sentido, digamos, no ser nosotros interlocutores del pensamiento que afecta a la época conllevaría a un psicoanálisis asociado a lo liberal, ¿no? Que sostiene que en todo caso lo que atañe al sujeto se puede pensar como ajeno a lo social, por fuera del contexto. Aclarando que el contexto, por supuesto, desde la idea de Sylvia Bleichmar no es lo que nos rodea, sino lo que nos atraviesa, ¿no? Y que de lo que se trata entonces es que pensemos que el sujeto está unido a la subjetividad de la época. Y esto implica no desconocer los determinantes que nos condicionan, que están más allá de cada uno. Esto es hablar de lo político, ¿no? Se habla de una ética respecto del sujeto y que cuando hablamos de política se piensa que la función del analista habitaría por fuera de la política. No podría ser esto posible porque la posición ética implica una posición política. ¿En qué sentido, no? Se puede hablar de subjetividad de una época. ¿Qué significa para un analista unirse a la subjetividad de su época? Se trata, al menos, este es mi punto de vista, de una realidad que sea transindividual, ¿no? Esta sería por ahí una definición que apunte a la subjetividad, ¿no? La subjetividad que en sentido estricto va a referir al posicionamiento del sujeto, a la posición del sujeto digamos, en el conocimiento ante sí mismo y ante los otros de esa relación que implica con los otros. Ese inconsciente que en todo caso es parasubjetivo no reflexivo, como decía Bleichmar, ¿no? Y que se diferencia de la subjetividad, porque la subjetividad no abarca la totalidad del psiquismo, sino que se va a inscribir en los modos históricos de producción de sujetos. Entonces, la subjetividad va a implicar categorías, espacio-tiempo,
¿no? La subjetividad implica lo reflexivo. No se trata del yo, sino de la conciencia, ¿no? Esa conciencia que es la afectación más la conciencia de esa afectación. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en función de, como ustedes saben, de estas cuestiones que implican el horror, ¿no? Lo traumático en el sentido de esta superación absoluta de toda respuesta subjetiva y que hace a la pérdida absoluta, al arrasamiento de toda posibilidad de construir un sentido allí, ¿no? Entonces, podríamos decir que la responsabilidad que como analistas tenemos frente al desamparo de las subjetividades, ¿no? Tiene que ver con que una cosa es operar en la línea de la deconstrucción necesaria, ¿no? Que hay que deconstruir. Es verdad que hay ciertas cuestiones que hay que deconstruirlas. Y otra muy diferente es empezar a construir, ¿no? Dejar de desnaturalizar precisamente cuestiones que tengan que ver con esos puntos de sufrimientos ante el horror. Porque precisamente la producción de subjetividades es un proceso sociohistórico y hace específicamente al modo en que las sociedades determinan las formas con las que se constituyen las subjetividades. Y de esto los analistas claramente no podemos quedar desafectados.